Bueno, seguimos con la autoevaluación de la página 373, en donde vamos a justamente poner en práctica un poco lo que vimos acerca de la regla de Cobb y las otras reglas o algunas otras formas de poder justamente estimar capacidades caloríficas o valores de entalpía. El primer ítem dice estime la capacidad calorífica del carbonato de calcio sólido, CaCO3, utilizando la regla de Cobb y la tabla B10. Repasando brevemente la regla de Cobb, dijimos que era una regla válida para líquidos y sólidos cerca o en una temperatura igual a 20 grados y era igual a la sumatoria de las contribuciones de cada uno de los componentes que forman parte de ese compuesto. En este caso sería la contribución de lo que sería el Cp del calcio, el carbono y el oxígeno, cada uno por la cantidad de moles que, o átomos que en este caso tenga nuestro compuesto. ¿Sí? Entonces, eh, tengo esto mismo acá, ¿verdad? Que sería el problema que acabamos de leer. Tenemos acá a la derecha la tabla B10, que son las capacidades caloríficas atómicas para la regla de Cobb y vamos a poner justamente en práctica entonces nuestro concepto. Entonces, para el primer ítem, que es el Cp del CaCO3, que vamos a resolver a partir de la regla de Cobb. Entonces va a ser igual a qué? Va a ser igual a lo que sería la contribución de, eh, digamos, el Cp para el calcio por la cantidad de... Algo importante que creo que se necesita aclarar acá es que acá tenemos como denominador gramos átomos que básicamente se refiere a la cantidad de átomos en realidad o moles en este caso de átomos que tenemos. O sea que no es necesario multiplicar por el peso molecular de lo que sería el calcio, carbono, oxígeno, sino que simplemente es multiplicar por la cantidad de, en este caso, átomos que tiene ese compuesto. En este caso es 1, ahora más esto sería el Cp del carbono por también 1 más el Cp del oxígeno por, en este caso, 3. Y estos valores de Cp son los que vamos a sacar de la tabla B10 que tenemos acá arriba, ¿sí? Entonces tenemos que el Cp entonces del CaCO3 tiene que ser igual a Cp del calcio, que sería en este caso entonces carbono, hidrógeno, bueno, tenemos una lista acá y tenemos todos los demás, o sea que si es que no forma parte de los grupos que tenemos acá, los elementos, directamente quedaría que sería esto para líquidos y esto sería para sólidos, ¿verdad? En este caso es importante aclarar que nuestro carbonato de calcio es sólido, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar exclusivamente con lo que tenemos en la segunda columna. Entonces, eh, para el calcio sería 26 entonces por 1, más para el carbono sería 7.5 por 1, más el oxígeno que sería 17 por 3. Y esto nos va a dar el Cp de, en este caso, el carbonato de calcio sólido. Se entiende que en este caso, por más de que el problema no me da la temperatura a la cual yo quiero evaluar ese valor de Cp, se entiende que debería estar cercano o a 20 grados para que pueda ser válida justamente este cálculo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, y lo último que faltaría agregar sería la unidad de medida, que en este caso va a estar en joule por mol grados Celsius. ¿Está? Bueno, esto sería entonces para el primer ítem. El segundo ítem dice 2 kilogramos de N-hexano líquido con un Cp de 2,5 kJ por kilogramo grado Celsius se mezcla con 1 kilogramo de ciclohexano líquido con un Cp de 1,8 y se calientan de 20 a 30 grados. Use la regla para las mezclas líquidas dada en esta sección para demostrar que el delta H es aproximadamente igual a 68 y qué valor tiene el delta H específico, que sería el valor de delta H por unidad de kilogramo de mezcla, ¿verdad? Entonces, para el 2 tenemos
la mezcla de 2 kilogramos de hexano y 1 kilogramo de ciclohexano. Sabemos que esto tal cual va a salir como 2 kilogramos de hexano también. Y esto va a ser también 1 kilogramo de ciclohexano. Las temperaturas iniciales, esto inicialmente está a 20 y esto se quiere calentar hasta 30, ¿verdad? Y tenemos que el Cp del hexano es 2,5 kilojoule kilogramos grados Celsius y el Cp del ciclo es 1,8 kilojoule por kilogramos grados Celsius. Bueno, entonces de vuelta tenemos dos formas de poder calcular, digamos, esto a partir de la contribución independiente de cada uno de los componentes, como también a partir del cálculo del delta H, eh, a partir del CP de mezcla que también podríamos calcular, ¿verdad? Entonces tendríamos, digamos, por un lado, eh, esto que sería el delta H específico, sería simplemente igual al CP de la mezcla por dt, y esto sería desde 20 hasta 30, ¿verdad? Y esto es básicamente x1 o x de hexano por el Cp del hexano más el valor de x del ciclohexano por el Cp del ciclohexano. Esto es nuestro Cp de mezcla. Y esto sería entonces la integral desde 20 hasta 30. Por un lado sería eso, ¿verdad? Entonces, por otro lado, eh, también deberíamos comprobar que esto se podría escribir como sumatoria de valores de n de salida por h de salida menos sumatoria de n de entrada por h de entrada, ¿verdad? Que básicamente es lo que tendríamos en este caso. Eh, si tomamos, por ejemplo, como referencia la temperatura de 20 grados Celsius y gases o líquido del estado, que en este caso nos dio el problema, creo que es líquido, ¿verdad? Hexano líquido y ciclohexano líquido. Entonces, esto sería a 20 grados y estado líquido. Y tendríamos entonces el valor de n total por la fracción de, en este caso, hexano, más n total por la fracción de ciclohexano, por en este caso esa h de salida menos la h de entrada. Entonces al final tendríamos más o menos esto, ¿verdad? Que sería la n de hexano por h salida menos h entrada más n del ciclo hexano por h de salida menos h de entrada. Entendiéndose que esto es la h de salida menos entrada para el hexano y esto sería para el ciclo hexano, ¿verdad? Entonces la idea es calcular este delta H, que en este caso si consideramos que la referencia es de 20, esto sería 0, esto sería 0, ¿verdad? Entonces en ambos casos los valores de entalpía se calcularían como Cp por delta T, ¿verdad? O dt en este caso. Podemos escribir de vuelta eso, sería n de hexano por el Cp de hexano dt, entonces de 20 a 30 más n del ciclo hexano
por la integral del Cp del ciclo hexano. Acá podemos colocar gaseoso esto, el líquido, perdón. Esto es líquido también, desde 20 hasta 30. Bueno, entonces tenemos dos formas de poder calcular esto. Ahora, la primera sería esta y la segunda que sería esta, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes, en este caso, para este ejemplo particular, es válido hacer esto, que es calcular el CP de la mezcla, por el motivo que los componentes también son químicamente similares. Si no, tendríamos que recurrir a algún proceso similar a esto, ¿verdad? Entonces, bueno, esto ya sería un delta H puntito o delta H global, ¿verdad? Ya no sería específico porque para cada uno estamos multiplicando por la masa o los moles en este caso de cada una de las cantidades que tenemos, ¿verdad? Esto en todo caso sería ahí para que esté M en todo caso, en realidad porque estamos trabajando con masa ahora mismo, ¿verdad? Pero creo que se entiende igual la idea. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a seguir planteando los demás ítems de nuestra autoevaluación y después vamos a irnos a un ES que ya tengo preparado para ir mirando cada una de las soluciones o respuestas que estamos planteando ahora mismo acá. Bueno, el siguiente sería una solución acuosa al 0,1% por peso de cloruro de sodio se calienta de 25 a 50 grados Celsius. Utilice la regla para las soluciones, que sería la regla 2, dada en la presente sección, para estimar el delta H específico en calorías por gramo para este proceso. El Cp para el agua es de 1 caloría por grados Celsius. Entonces, para el tercer ejemplo, para el tercer ítem, tenemos que la X del NaCl es 0,1%. Bueno, no recuerdo si decía en pesos o no, pero independientemente de eso es pequeño, ¿verdad? Eh, y el Cp del agua es de 1 caloría por grado Celsius. La regla 2, que es la que habíamos mencionado hace rato, es básicamente la regla que nos decía que si una solución estaba, digamos, muy diluida, o sea que el soluto estaba presente en una pequeña cantidad, por lo cual su concentración es muy baja, se puede asumir como que el valor de la entalpía de esa corriente o de esa mezcla es exclusivamente debido a la entalpía del solvente, que en este caso es agua, ¿verdad? Entonces, específicamente, la pregunta que me pide calcular es el delta H en calorías por gramo para este proceso, que sería un calentamiento desde 25 hasta 50. Entonces, ese delta H que tendríamos que calcular en forma específica va a ser simplemente el Cp, y en este caso va a ser el Cp del agua por dt, desde 25 hasta 50. Y esto sí creo que no hay problema a la hora de calcular, ¿verdad? Porque en este caso sería directamente 1 caloría por grado Celsius por la integral que me quedaría entonces 50 menos 25 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, la respuesta o el delta H específico para esta tercera pregunta es directamente ya 25 calorías por gramo. ¿Está? Bueno, y por último, la capacidad calorífica del agua líquida es 1 y la del etanol es 0,54. Estime la capacidad calorífica de la mezcla que contiene 50% de etanol y 50% de agua por masa. Y esto creo que no hace falta entrar en mucho detalle, sino que ya lo que vimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? O sea que para el cuarto CP de la mezcla sería 0,5, que sería esto, que es, digamos, kilogramos de etanol por kilogramo, por el Cp del etanol, que es 0,54 calorías por gramo de... Esto podemos ponerle para que sea más sencillo.
gramos de etanol por gramo. Entonces esto sería 0,54 calorías por gramo de etanol por grado Celsius. Se va a los gramos de etanol, me queda solamente caloría por gramo. Y esto sería 0,5. También gramos de, en este caso, agua por gramos por... Vamos a dejarle el lado a este, por, en este caso, la capacidad calorífica del agua, que era 1 caloría por gramos de agua, grados Celsius. Gramos de agua se iría con esto, entonces es simplemente esta suma ahora, 0,5 por 0,54 más 0,5 por 1. Esto sería nuestro CP de la mezcla. Y esto está en unidades de, como vimos acá, calorías por gramos de la mezcla, grados Celsius. ¿Está? Bueno, creo que no hace falta entrar en muchos detalles de lo que sería la parte algebraica, ya que son cálculos sencillos. Ahora voy a mostrar rápidamente lo que tenemos, lo que hicimos ahora mismo acá en ES. Para el primer caso, entonces tenemos esto, que es lo que habíamos hecho acá, 26 por 1, 7,6, 7,5 por 1, más 17 por 3. Esos datos sacamos hace rato de la tabla B10 que habíamos visto. Entonces el CP del carbonato de calcio es igual a 84,5 joule por mol Kelvin, por la unidad de medida que habíamos visto. En este caso, bueno, da igual que sea grados Celsius o grados Kelvin, ya que el CP simplemente está considerando una diferencia, ¿verdad? Pero si queremos ser estrictos, si en la tabla B10 decía específicamente Kelvin, eso sería la unidad correcta. Ahora mismo que borré no recuerdo, pero en este caso tengan en cuenta eso. Después, para la parte B teníamos el cálculo de la H de mezcla, que en este caso calculamos a partir del CP del hexano, el CP del ciclohexano, la masa de hexano, la masa de ciclohexano, y esto serían simplemente las fracciones, ¿verdad? Esto es porque dijimos que podemos calcular a partir de, por un lado, podemos calcular a partir de esto, que son las fracciones por el CP, para calcular el CP de mezcla, y luego eso integrar desde 20 hasta 30. Y la otra forma es simplemente ir sumando las contribuciones de cada uno de los componentes como tenemos acá, ¿verdad? Entonces, el primer método, que sería aplicando el valor del CP de mezcla, es el que tenemos acá. Calculamos el CP de mezcla como las contribuciones de hexano y ciclohexano. Calculamos la H de mezcla, en este caso específica, que es la integral, en este caso de esto desde 20 a 30, que en este caso, como no depende de la temperatura, sería multiplicar directamente por 10. No hace falta en realidad calcular la integral como tal, ¿verdad? Y la H de mezcla sería multiplicar ese valor de H específico por, en este caso, la cantidad de masa total de la mezcla, ¿verdad? Que como tenemos 2 más 1 sería en este caso 3, ¿verdad? Entonces, eh, vemos el resultado de esa H de mezcla, y esa H de mezcla es, en este caso, 68. 68 sería entonces este valor que estamos calculando, a ver, acá, ¿sí? Entonces lo que tengo acá es lo mismo, es la ecuación que tenemos acá abajo, ahora es hacer el valor de el número de moles, o en este caso masa ahora, por el CP, por la integral, más la masa del otro componente, por en este caso el CP y la integral, ¿verdad? Entonces, independientemente a la hora de resolver ambas integrales, esto se puede sacar como factor común, que es lo que hice acá, entonces quedaría simplemente esto por 30 menos 20, y se supone que esto debería ser igual a esto, ¿verdad? Entonces, si vemos ahora el resultado que tenemos, esto sería la H de mezcla que coincide con el valor de H de mezcla que calculamos previamente, ¿verdad? Entonces, ambos deberían tener ese valor de kilojoule en este caso. ¿Está? Bueno, y después el tercer ítem es lo que habíamos visto, ¿verdad? Que directamente es
la HM que tenemos acá, que es la integral del CP de 25 a 50, que en este caso queda como 25, ¿verdad? Que es lo que pudimos hacer incluso rápidamente ahí a mano. Y por último, la capacidad calorífica de la mezcla, que era 1 por 0,5 más 0,54 por 0,5, que es básicamente esto que vimos al comienzo acá, ¿verdad? 0,5 por 0,54 más 1 por 0,5. Y eso me da un valor de CP de mezcla de 0,77 calorías por gramo. ¿Está? Bueno, creo que hasta acá entonces no debería haber en principio demasiadas dudas, ya que estamos tratando de ir haciendo paso a paso todavía los cálculos. Tengan en cuenta que en realidad estos simplemente son herramientas para que ustedes puedan calcular esa entalpía. Quiere decir que en realidad lo que estamos viendo ahora primeramente son formas de poder justamente calcular esas H desconocidas que son las que vamos a necesitar después para los balances de energía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos interesa aprender ahora mismo, cómo calcular o cómo estimar esos valores de entalpía. ¿Está? Bueno, seguimos entonces y planteamos un siguiente ejercicio, que sería el ejemplo 8.35, que dice lo siguiente: una corriente que contiene 10% de metano y 90% de aire por volumen se va a calentar desde 20 grados a 300 grados. Calcule la velocidad necesaria de entrada de calor en kilowatts si la velocidad de flujo de gas es de 2000 litros en condiciones PTE, que serían presión y temperatura estándar, por minuto. Bueno, entonces vamos a parar de vuelta el video acá para dejar solamente este ejemplo y vamos a continuar planteando entonces el siguiente en un siguiente video.